Buenos días amigos, hermanos, ¿cómo están? Hoy, la historia de hoy es el resumen del Evangelio. Es la historia más hermosa que se pudo haber contado en el Evangelio y la está narrando el Señor Jesucristo. Hay personas que están perdidas y no saben que están perdidas, lo veíamos el día de ayer. Y hay personas que están perdidas, saben que están perdidas y no saben cómo regresar a casa. Hoy veremos la historia de un hombre que supo que estaba perdido y sabía el camino de regreso y decide caminar a los brazos de su padre. Dice en Lucas capítulo 15, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la herencia de mi propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Ahí se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. La historia inicia por la vida del joven, del menor, de los 2 hermanos, el menor, que en un deseo de vivir su vida, de no vivir bajo el gobierno, bajo la autoridad de su padre, queriendo su propia libertad, pide la herencia que no le correspondía porque su padre ni estaba a punto de morir, ni había fallecido, estaba vivo en plena vida. Y él, de manera muy atrevida, no importándole su padre ni su relación con él, lo que le importó fue lo que él podía recibir del padre, reclama su herencia y una vez que lo tiene, dice que se fue lejos a otro país. Dice en la versión 60 que se fue tan lejos como pudo haberlo hecho con tal de estar lejos de la autoridad del gobierno de su padre. Y esto empieza a hablar de nuestra experiencia, porque muchos de nosotros, el que Dios nos haya dado la vida, nos haya dado un mundo, un espacio donde vivir y nos haya dado la comodidad, nos haya dado los recursos, nos ha dado las habilidades, los talentos, nos ha dado mucho para poder vivir. Y nosotros lo que hemos hecho es caminar tan lejos de Dios como ha sido posible. Pero dice el pasaje en versículo 14 que después de que malgastó todo su dinero, ya se había dado cuenta cuando empezó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos a su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida que alimentaba de los cerdos, pero nadie se la daba. Esta circunstancia es muy fuerte, pero es muy importante, porque todos de alguna manera en nuestro caminar lejos de Dios llegamos a vivir momentos difíciles, cruciales, que nos hacen darnos cuenta que no seremos jóvenes para siempre, que no tendremos los recursos para siempre y que vamos a enfrentarnos a nuestros propios límites como se enfrentó este joven. Siendo hijo de un gran señor que tenía una gran hacienda, que tenía muchos trabajadores, hoy día estaba sin trabajo, sin comida, sin vestido, sin un hogar donde estar. Y él pide trabajo y lo mandan a cuidar cerdos, cuando los cerdos ni siquiera necesitaban de su cuidado. Y dice que era tanta su necesidad que él mismo quería comer del alimento de los cerdos. Dice, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Y entonces regresó a la casa de su padre. Hay personas que estando en medio de su necesidad, de su extrema necesidad, es tan grande su soberbia, es tan grande su soberbia, que aún estando en esa posición no quieren buscar a Dios, no quieren reconocer que sus recursos se le están terminados, que tiene límites y que no puede resolver cosas en su vida y que a fuerzas necesitan a Dios. Este hombre lo hizo. Y dice en la versión 60, pensó en decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he desobedecido, he hecho algo que te ha ofendido a ti. Y dice, voy a pedirle que me reciba, pues no como su hijo, sino como un trabajador, pero yo quiero vivir otra vez cerca de él, bajo su autoridad. Dice el versículo 20 que cuando regresó a su casa todavía estaba lejos y su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístalo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzó la fiesta. Y este es el clímax de la historia, en donde
esta persona, sabiéndose perdida y sabiendo el camino de regreso a casa, regresa a casa, y lo que se va a encontrar no es a un padre que está con el látigo en la mano para castigarle por haberse ido, por haber malgastado la herencia, sino es un padre que está con sus brazos abiertos. Y siempre que que narro esta historia, puntualizo el momento en el que el padre dice que lo ve a la distancia. El padre ni siquiera espera que el hijo llegue hasta donde él está, sino el padre, viendo que su hijo venía a lo lejos, él mismo corrió. Y se dice que en aquellos tiempos los varones usaban faldones muy largos que arrastraban en el piso, y para que él pudiera correr debió haberse levantado ese faldón, y el que él exhibiera sus piernas era una vergüenza ante las personas que lo conocían, ante sus mismos trabajadores. Y al padre no le importó pasar la vergüenza de exhibir sus piernas para poder correr, para poder llegar hasta su hijo, y dice que en cuanto lo vio lo abrazó y lo besó. El hijo apenas pudo decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no me recibas como tu hijo, sino como un trabajador. Ni tiempo le dio, porque lo abrazó, lo besó y mandó a los sirvientes: traigan ropa, pónganle un anillo, pónganle calzado y maten al animal más gordo que tengamos en casa para poder hacer una gran fiesta. Queridos amigos, muchas veces nosotros, cuando nos hablan de Dios, pensamos en nosotros, en lo que nosotros recibimos o en cómo nosotros estamos, pero nunca pensamos en el gozo que puede generarse en el corazón de nuestro Padre Celestial por nuestro regreso a casa. El día de ayer veíamos en las dos historias que tanto el pastor, cuando regresa a casa con su oveja, como la mujer que perdió el dracma, lo encuentra, mandó llamar a sus amigos, y dice el Señor Jesús: así hay de fiesta en el cielo, los ángeles hacen fiesta por una persona que regresa a los brazos de su Padre. Y así como el Señor narra esta parábola en donde el Padre manda hacer fiesta por su hijo, dice que yo creí que estaba muerto y realmente ha vuelto a la vida. Así Dios se goza cuando tú y cuando yo regresamos a Él arrepentidos, buscando esa relación con Él, vivir bajo su gobierno, vivir bajo su autoridad. ¿Qué le hizo a este joven irse de la casa de su padre? ¿Qué le hizo tomar el dinero de su padre? Pues simplemente no había amor a su padre, no le interesaba la relación con su padre, le interesaba su vida, y hablamos del carácter egoísta, egocéntrico que caracteriza a las personas. Y el poder estar solo y disfrutar y derrochar su dinero habla de satisfacer su propio orgullo, su propia soberbia. Siempre hay un momento en que vamos a enfrentarnos a nuestros límites, y será el momento de poder reconocer a Dios. Querido amigo, yo oro a Dios que este mensaje llegue a ti. Si tú estás viviendo un momento difícil, un momento crucial de tu vida, querido amigo, querida amiga, en el que te estás dando cuenta que no basta tu salud, que no bastan tus fuerzas, que no basta tu dinero, que no bastan tus recursos, porque finalmente estás llegando a un punto en el que debes reconocer que necesitas de Dios. Y es el momento de mirar a nuestro Padre, su amor derramado en la cruz del Calvario por nosotros, para poder decir: Padre, me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Hoy día yo quiero vivir bajo tu sombra, bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Quiero ser incluido en tu familia. Quiero vivir conforme a tus enseñanzas. La siguiente parte de esta narración se trata del hijo mayor, que cuando oyó que había mucha algarabía, preguntó qué estaba pasando, y un trabajador le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar al terreno más gordo para hacer una fiesta. Y entonces el hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar, pero el padre salió y le dijo: ¿qué pasa, hijo? Y le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Y el padre simplemente le dice: ¿cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, como si hubiera perdido y lo hubiéramos encontrado. Dicen los estudiosos de la Biblia que la primer parte, el hijo menor, se refiere al pueblo gentil, que estando sin Dios regresa a Dios, y se refiere al hijo mayor como el pueblo judío, que siempre se consideró parte de la familia de Dios y que no encontraron el motivo de alegría cuando veían que los gentiles venían al encuentro del Señor Jesucristo. Y llega a suceder que muchos de nosotros, no simplemente siendo judíos o israelitas, sino inclusive cristianos, pues nos da celo
cuando vemos que personas, como dicen ellos, de los publicanos y de los pecadores, llegan al reino de los cielos, porque llegamos a pensar que nosotros somos mejores que ellos. ¡Qué gran error! Querido amigo, querida amiga, ¿tú ya regresaste a los brazos del Padre? Porque ese Padre está con los brazos abiertos, esperando para abrazarte, para besarte, para poner ropas nuevas, poner calzado, para poner un anillo, para recibirte no como un trabajador, sino como un miembro de su familia, como un hijo, como una hija, con todos sus derechos, sus privilegios y también sus responsabilidades. Acompáñame a orar. Bendito Padre, qué hermosa historia la que narró el Señor Jesucristo, el resumen del Evangelio. Y yo ruego, Señor, que la persona que está mirando este video pueda ser iluminado por tu Espíritu para que pueda comprender la grandeza de tu amor y tu plan redentor. Que tu deseo es que las personas, aun cuando tú les has colmado de privilegios y les has colmado de una herencia, ellos se han olvidado de ti, han querido vivir lejos de ti, se han ido a vivir lejos a otro país. Pero ahora, Señor, que en medio de su necesidad ellos están reconociendo sus límites, ahora es cuando ellos, Señor, yo te ruego que busquen tu rostro. Toca su corazón, toca su mente, que puedan darse cuenta que tú les estás esperando con esos brazos llenos de amor. Y que en realidad no se trata de un hijo pródigo, se trata de un Dios pródigo, de un Dios que da su amor de manera incondicional, esperando que simplemente las personas regresen a sus brazos. Te ruego, Padre, bendice a las personas que miran este video y dales de tu paz en este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estas son las hermosas historias del Evangelio. Nos vemos el día de mañana.